Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que cada día te trae toda la información sobre el campo almeriense. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 12 de febrero. Ya saben que nos están escuchando en el 92.1 de Almería Capital, en el 99.7 de Poniente y de Campo de Níjar. Puede que lo estén haciendo en la emisión online de Radio Marcador Almería o a través de los podcasts que tenemos subidos a Spotify y a YouTube, y donde ustedes pueden recuperar cualquier programa que se hayan perdido o que quieran volver a escuchar. Hoy tenemos un programa lleno de entrevistas y de contenido. Ayer, que fue martes 11 de febrero, se aprobó en el Consejo de Ministros la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esto es una decisión que no ha venido apoyada en un gran aumento de la productividad en el país que ha llevado a esto. No lo digo yo, lo digo porque públicamente hemos visto en las peleas que ha habido entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, entre todos los líos que está habiendo por el tema del IRPF, y también, tal y como hemos traído en FH Almería, por el rechazo que Asaja ha mostrado ante esta medida. Rechazo que viene motivado porque la medida le da igual los convenios previos, le da igual las características propias del campo almeriense y le da igual que sectores como el de la agricultura bajo plástico de Almería tenga unas especificidades, porque es mucho más interesante para los políticos pues dar este titular, dar esta medida, y si luego hay consecuencias, pues que acarren otros con ellas. Es un tema que está ahora mismo prácticamente en todos los periódicos y que nosotros lo vamos a tratar desde el punto de vista de la agricultura, ya que la primera entrevista que vamos a tener hoy va a ser con Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, quien nos va a comentar cuáles pueden ser las repercusiones de esta medida. Pero no va a ser la única entrevista de hoy, ya que vamos a tener después a Silvia de Juanes. Ella es la representante en España de Messe Berlín, que nos va a hacer un balance de cómo ha ido esta edición de la feria Fruit Logística. Para terminar el programa también vamos a hablar de agricultura y de educación, ya que vamos a tener con nosotros a Julia Montoya. Ella es profesora del CEIP Torrequebrada y nos va a contar una iniciativa que ha hecho para acercar la agroecología a los más pequeños. Todo esto y mucho más aquí en Marcador Almería, en FH Almería Radio. Mi nombre es Luis Aracho y les voy a estar acompañando durante toda esta hora de información agrícola. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados. Ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo. Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra.
En sandía, Rick Swan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rick Swan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rick Swan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rick Swan. Calidad en cada ciclo de cultivo. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 12 de febrero de 2025 y empezamos con los tirapeques, que han tenido un primer corte de 5,96 y un último de 5,68. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 4,28 y un último de 3,60. Momento para las judías y empezamos por la garrofón, que ha tenido un único corte de 3,28. La elda ha tenido un primer corte de 8,26 y un último de 5,80. La perona roja ha tenido un primer corte de 9,20 y un último de 6,39. La rastra ha tenido un primer corte de 8,58 y un último de 6,94. La estrique ha tenido un primer corte de 6,64 y un último de 4,76. La emerite ha tenido un primer corte de 7,74 y un último de 6,80. Pasamos a los pepinos, empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,34 y un último de 1,21. El español ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,48. El Almería ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,48. Vamos ahora con los calabacines. Y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 0,65 y un último de 0,49. El gordo ha tenido un primer corte de 0,65 y un último de 0,46. El calabacín blanco ha tenido un único corte de 0,91. Vamos ahora con las berenjenas. Empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 1,59 y un último de 1,11. La larga ha tenido un primer corte de 0,66 y un último de 0,51. Pasamos a los tomates, empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,72. El Daniela ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,63. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,71. El tomate pera ha tenido un primer corte de 0,81 y un último de 0,67. Terminamos con los pimientos, empezando por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 2,04 y un último de 1,74. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 2,38 y un último de 1,10. El lamullo verde ha tenido un primer corte de 2,07 y un último de 1,59. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,07 y un último de 1,62. El California verde ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,46. El California rojo ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,54. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,61 y un último de 1,39. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 12 de febrero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestra compañera de FH Almería, Elena Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Luis. Vamos a empezar con el primer asunto porque Vox ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que la omisión del país de origen en el etiquetado de alimentos se considere una infracción muy grave.
Así es, su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, denuncia que en Almería se han vendido productos como melones etiquetados falsamente como locales sin sanción alguna. La iniciativa busca frenar el fraude, la competencia desleal y garantizar la soberanía alimentaria. También plantea sancionar la falta de indicación del origen del ingrediente primario cuando difiera del producto final. Alonso critica que en la legislatura anterior el PP no cumplió acuerdos previos sobre este tema. Bueno, voy a adelantar que mañana vamos a tener una entrevista sobre este asunto con el propio Rodrigo Alonso. Continuamos porque el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado que el proyecto DemoFarm busca facilitar la transformación digital del sector agrario andaluz. La iniciativa, que cuenta con explotaciones colaboradoras en varias provincias, permite probar soluciones tecnológicas en entornos reales como sensores de humedad y estaciones meteorológicas para la agricultura o collares GPS y drones para la ganadería. A través de jornadas demostrativas ya ha formado a más de 500 personas. Fernández Pacheco reafirma el compromiso de la Junta con la innovación para afrontar los desafíos del campo andaluz. Sabores Almería participa en la feria Biofac de Nuremberg para reforzar su presencia en el sector ecológico. 4 empresas almerienses, junto con el diputado Carlos Sánchez, exponen desde ayer martes 11 de febrero sus productos dentro del stand de FIAB y mantienen reuniones con distribuidores e instituciones para impulsar su proyección internacional. Además, la marca aprovecha el networking de FIAB para intercambiar experiencias con otras regiones. Esta acción se enmarca en el programa PYME Global, que financia la participación de empresas con fondos FEDER. La feria, que reúne a más de 54.000 profesionales, se celebra hasta el próximo viernes 14 de febrero en Alemania. Y un último asunto, porque un estudio del IFAPA y la Universidad de Granada ha analizado el impacto del suministro artificial de azúcar en la relación entre hormigas y pulgones en invernaderos. Así es, los experimentos en cultivos de pimiento demostraron que proporcionar azúcar a las hormigas reduce la población de pulgones, ya que éstas dejan de cuidarlos y comienzan a depredarlos. Sin embargo, los efectos variaron según la estación y el invernadero, y es que los investigadores sugieren continuar explorando los factores que influyen en esta interacción y su potencial para mejorar el control biológico de plagas en horticultura protegida. Muchas gracias, Elena. Tengo que decir que sobre este asunto también vamos a tener una entrevista, aunque presumiblemente será a partir de la semana que viene. Antes de ir a las entrevistas, vamos a echarle un ojo a ese riesgo de incendios, ya que ayer le decíamos que quizá hoy había algo de riesgo por el norte. En concreto, ya lo hemos visto, al norte de Huerca-Lovera sí que se ha dado riesgo de incendio muy alto, y si nos vamos a mañana, jueves 13, parece que todo el riesgo de incendios se va a desplazar hasta la zona de Cartagena, así que la provincia de Almería se va a quedar presumiblemente libre de ese riesgo de incendios. Vamos ahora sí a abrir nuestro espacio para las entrevistas. Estás escuchando FH Almería Radio en Radio Marcador. Lo veníamos contando en FH Almería. Asaja rechaza la reducción de la jornada laboral y alerta del grave impacto para el sector agrario. Esta medida ha sido impuesta sin consenso con la patronal y se espera que genere dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas, ya que la falta de mano de obra se va a ver agravada y los costes laborales van a aumentar considerablemente. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea a Doración Blanque. Ella es presidenta de Asaja Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a hablar de este tema con nosotros. Es un tema que nos parece muy importante porque afecta directamente a la mayoría o si no a todas las explotaciones de Almería. Y quería preguntarte, habéis expresado el rechazo a la reducción de la jornada laboral. ¿Cuáles son los principales problemas que esta medida puede plantear para los agricultores de Almería? Bueno, principalmente son por dos motivos, ¿no? Una reducción en la jornada laboral, pues evidentemente viene acompañado de una subida de costes sociales que ya se sitúa en el 45% de los costes de una explotación agraria ahora mismo.
y que de producirse esa reducción de jornada, pues supone, si lo sumamos a la subida del salario mínimo que se ha producido este año, del año 2024 a 2025, si lo sumamos, como digo, a esa subida del salario mínimo, pues va a suponer un incremento de costes para una explotación agraria por persona de un 11,06%, ¿no? Con lo cual, pues la verdad es que la subida de costes sociales es considerable y, por lo tanto, pues evidentemente tenemos que ser muy precavidos con este tema. Y luego también, por otra parte, pues afecta de una manera muy significativa a lo que es la mano de obra dentro del agro, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es un sector que no se puede organizar en función de una organización empresarial, sino que se va a organizar en función, pues, tanto de la climatología que haya, si hace frío, si hace calor, del estado fenológico de las plantas, si ha madurado más, si ha madurado menos. Por lo tanto, no es algo que se sepa con certeza que se va a trabajar o cuándo se va a tener que echar una hora más o cuándo se tiene que echar una hora menos, ¿no? Entonces, entendemos primero que se debe de tener esa flexibilidad que requiere el sector, pues realmente para atender a ese trabajo que se desarrolla, por una parte, y luego también hay que tener en cuenta una cuestión: si entramos dentro de esa rigidez que ya nos ha llevado la reforma laboral, sobre todo en cuanto a lo que son contratos de trabajo, ahora entramos a una rigidez horaria que lo que nos impide atender, pues, precisamente al trabajo que hay, ¿no? ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva en un momento determinado que se necesite, pues, contratar a personas, un mayor número de personas, pues para que se pueda atender. O sea, si yo no puedo trabajar en el campo más de 7 horas y media y yo tengo que recoger el tomate o recoger el pimiento o el pepino, pues tengo que tener a otra persona. Evidentemente, esa dificultad, además, ha añadido a que ahora mismo, pues, no hay mano de obra ni en el campo ni en otros muchos sectores, pues, como para que pueda ser contratada, ¿no? Entonces, tengo dificultad, pues, a la hora de contratar la mano de obra, tengo dificultad a la hora de poder cumplir con el trabajo que tengo, porque va en función de la climatología y del estado de las plantas, y todo esto, pues, tenemos que sumarle a toda esa rigidez, tanto horaria como de contrato de trabajo, pues tengo que sumarle el aumento de costes que ya, pues, se va acercando al 60% de lo que suponen los costes en una explotación agraria. Con lo cual, pues, todos esos factores evidentemente hacen que nosotros no podamos estar de acuerdo en esta rigidez que se está imponiendo y en este aumento de los costes, y lo que pedimos precisamente es esa flexibilidad que necesita el campo, y luego también, pues, que no cargue todo en la espalda del agricultor, en la espalda del empresario, que si hay una subida de ese salario mínimo y el trabajador, como no puede ser de otra manera, tiene que cobrar un salario digno, pues también que haya bonificaciones a las cuotas a la seguridad social para la empresa, y que también se pueda compartir esa subida de costes que tenemos con el Estado. No puede el Estado tener, el Ministerio, ese afán recaudatorio que está demostrando tanto en la subida del salario mínimo como en la subida de las cotizaciones sociales, y todo a costa del empresario y todo a costa del agricultor. Yo creo que somos un sector estratégico, somos un sector sensible que producimos alimentos, y esto debe de estar en la sensibilidad del Ministerio, ¿no? Y es lo que estamos pidiendo: flexibilidad, bonificaciones sociales y hacer las cosas en función de las necesidades que tiene el sector, y sobre todo, pues, poniendo en el centro de las políticas al sector agrario. Creo que no es pedir demasiado, sino pedir lo justo para poder seguir siendo competitivos. Bueno, de todos los problemas que has comentado, los cuales creo que son así todos, pero hay uno que me parece que puede ser especialmente problemático, o una de estas situaciones que puede estar realmente agravada por esta reducción de la jornada laboral, y es, tal y como has comentado, la dificultad para encontrar mano de obra. Esto es algo que no viene de ahora con esto, sino que es un problema que se ha ido agravando con cada cambio que han hecho. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros partimos de un sector base, un sector primario. La inmensa mayoría de las contrataciones que se producen, yo creo que estamos en torno ya al 90%, se producen con mano de obra extranjera.
y es un sector que siempre hemos tenido esta problemática, como bien decías, pues por la situación geográfica que tiene nuestra provincia, que siempre ha sido una provincia de entrada de mano de obra extranjera, y luego también por el sector, ¿no? Es verdad que es un sector que no requiere de una especialización muy profunda y que, bueno, con un poco de formación básica pues se puede trabajar perfectamente en el sector. Todo esto lo que hace es que sea una vía de entrada, ¿no? Y estamos muy acostumbrados. Claro, una vía de entrada y a la vez también una vía de salida. Quiero decir que es un sector muy de paso para la mano de obra, ¿no? Esto siempre, por ser un sector que acoge a mucho volumen de inmigración, ha sido un sector, como digo, de paso, y evidentemente pues eso agrava todavía más el que haya disponibilidad de esa mano de obra. Claro, si yo en lugar donde ahora tenía un trabajador voy a necesitar a 2 trabajadores, pues evidentemente si antes tenía dificultad para encontrar a uno, o si lo tenía, pues no era un trabajador que estuviese mucho tiempo en la explotación, sino que, bueno, que si podía, pues iba a otra provincia o a otro sector, pues con la reducción de la jornada, imagínate ahora, ¿no? Pues más dificultad todavía. Y además, claro, a esto hay que añadir el que no se realiza unas labores que se puedan dejar para después. Quiero decir que cuando la planta hay que arreglarla, cuando hay que recolectar, cuando hay que hacer trabajo en el campo, hay que hacerlo, no te puedes esperar a mañana, ¿no? O sea, que requiere realmente pues actuaciones y trabajos inmediatos, ¿no? Todo esto pues lo que hace es que evidentemente esa situación se agrave más todavía si cabe, ¿no? Si yo necesito trabajar 10 horas y tengo un trabajador que me puede hacer 7:30, necesito completar el resto de jornada, ¿no? Por eso hablaba de la necesidad de esa flexibilización, tanto en lo que es la contratación como también evidentemente en un reparto irregular de horas dentro de lo que es el sector agro, ¿no? que también se pide, ¿no? Que se tenga esa especial sensibilidad en la flexibilización que se necesitan de las relaciones laborales. Y es más, es que yo creo que con los convenios colectivos que recogen estas particularidades del sector aquí en la provincia de Almería, igual que en otras provincias, ¿no? Pero en la nuestra particularmente, sobre todo en el sector hortícola, que es uno de los que más mano de obra emplea y los que más mano de obra demanda, pues yo creo que el tener esa flexibilidad y el poder tener esos convenios y esos acuerdos entre empresa y trabajador, yo creo que es bueno para todo, ¿no? Para el trabajador y para el sector. Pero ahora mismo, pues la verdad es que cada vez hay una mayor rigidez, cada vez hay una mayor dificultad y evidentemente el poder contar con esa mano de obra es junto con el aumento de costes, una de las grandes dificultades a las cuales pues nos vamos a enfrentar en los próximos meses, ¿no? Porque parece ser que va a ser relativamente rápido tal y como se están llevando a cabo estas cuestiones, ¿no? La verdad es que es un problema y es una situación que nos preocupa y que entendemos que debe de haber un mayor diálogo y una mayor flexibilización sobre todo. No sé si habéis podido hacer alguna estimación o tenéis alguna idea de cuánto puede aumentar esto el coste para las explotaciones de Almería. Pues desde el pasado año ahora supone un 11% más de coste para la explotación. O sea, si estábamos hablando el año pasado de que la mano de obra y los costes sociales en una explotación suponían un gasto de alrededor de un 43%, pues nos iríamos prácticamente a un 53-54% de coste. O sea, la mitad del coste que tienen las explotaciones son costes sociales, ¿no? Con lo cual, si se produce esta reducción de jornada durante este ejercicio, sumado al coste a la subida del salario mínimo, un 11% más que el año pasado, con respecto al año pasado. Uh-huh. No, pues la verdad es que no es baladí el asunto. Estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico que me has comentado y sobre todo bastante perplejo en general con la falta de flexibilidad que denotan estas medidas. Yo no puedo evitar pensar, si sigo un poco la actualidad general o si veo cómo se ha forjado este cambio, ¿no? con esa especie de sainete entre la ministra de Trabajo y el ministro de Economía, con ese también falta de diálogo con la patronal. Entonces, realmente detrás de esto lo que hay son medidas políticas, cosméticas, electoralistas o hay algo que realmente no haga pensar que merece la pena sacrificar flexibilidad para tener medidas como estas, pensando en el campo. Bueno, yo pensando exclusivamente en el sector agro y desde el conocimiento que tengo de ello, no puedo pensar que sea un tema social.
y que sea realmente para beneficio de los trabajadores, ¿no? Porque a largo plazo yo creo que ese beneficio no se va a ver materializado, como se dice, ¿no? Con lo cual, al margen de un afán recaudatorio, y se está demostrando, esa subida del salario mínimo, ese gravamen del IRPF no va a llegar. Si realmente son medidas sociales y se está defendiendo a los trabajadores, creo que esto no se debería de llevar a este extremo. Y luego también tener en cuenta pues que la carga recae solo y exclusivamente sobre el agricultor y el ganadero, ¿no? Con lo cual no puedo pensar que es una medida social, entiendo que es una medida recaudatoria por parte del gobierno y entiendo que que no se ha pensado tampoco absolutamente nada en el sector agro y en lo que implica, ¿no? Sobre todo porque también se podía haber hecho pues con esa excepción y esa flexibilización a lo que el sector necesita, ¿no? Por lo tanto, no creo ni que sea una medida social ni que vaya realmente a mejorar la vida de los trabajadores del campo, ni que realmente se persiga esa medida social, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues el discurso es ese, ¿no? Es el de mejora de la calidad de vida de los trabajadores, que no voy a estar en contra en absoluto en que esto se produzca, pero evidentemente no puede ser todo a espaldas del agricultor, no puede recaer todo el peso y todo el coste solo y exclusivamente para el agricultor y sobre todo pues evidentemente están demostrando que es un afán recaudatorio y que al final lo que se persigue no es esa mejora de la calidad de vida, sino el recaudar más y el hacer un poquito más difícil y realmente pues ser medidas muy electoralistas, ¿no? Si lo que realmente se quiere hacer es mejorar la vida de los ciudadanos, creo que se puede hacer de otra mucha manera, ¿no? Y sobre todo lo que se echa muchísimo de menos es el diálogo y el llegar a acuerdos, ¿no? Si hay dos partes en una relación laboral, que por una parte está el trabajador y por otra está el empresario, creo que se debe de llegar a un consenso, se debe de llegar a un acuerdo y se debe de ir mejorando las condiciones, porque se tienen que ir mejorando las condiciones, en eso vamos a estar todos de acuerdo, pero con el consenso y con los acuerdos a los que hay que llegar. No se puede hacer de una manera unilateral y sin tener en cuenta una de las partes como se está haciendo. Se plantea Asaja nuevas movilizaciones para reivindicar más diálogo y que se tenga más en cuenta las características del sector agrario. Bueno, nosotros desde esta casa nunca hemos descartado ninguna medida. Es cierto que intentamos agotar todas las vías de la negociación y sentarnos para negociar, pero también es cierto que tampoco se descarta ningún otro tipo de medida. Quiero decir, llega un momento en que cuando no hay diálogo y no hay acuerdo y no hay consenso y no hay tampoco voluntad de hacerlo, pues no se descarta ninguna medida ni de movilización ni otro tipo de medida en absoluto, ¿no? No estoy diciendo que se vaya a hacer inmediatamente, pero sí que es verdad que vamos a agotar las vías de negociación y las mesas de negociación en las que podemos estar y después pues se verá qué tipo de medida. No se descarta absolutamente ninguna, teniendo en cuenta la trascendencia que esto está teniendo para el sector agro. Pues vamos a seguir desde FH Almería y desde este programa muy de cerca cualquier movimiento que se haga por parte de Asaja, porque bueno, nos parece fundamental que desde las instituciones se tengan en cuenta las especificaciones del sector agrario. Un mensaje para terminar para los agricultores que puedan temer verse afectados por esta medida. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir negociando y vamos a seguir haciendo todas las medidas que tengamos que tomar con el objetivo de que el sector agro pueda seguir siendo competitivo, que es lo único que queremos, poder seguir trabajando y poder seguir generando empleo y riqueza en nuestra provincia y donde nos toque, ¿no? Con lo cual, pues seguiremos trabajando y seguiremos defendiendo al sector. Pues Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, muchísimas gracias por venir a hablar de ese tema con nosotros, un tema que nos preocupa mucho y que veo que a Asaja pues también le preocupa mucho y como he dicho hace unos minutos, vamos a seguir muy atentos. Muchas gracias a vosotros, un placer. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Continuamos hablando y analizando
las sensaciones que ha dejado la feria Fruit Logística que se celebró la semana pasada. Todos los oyentes pudieron escuchar de las voces de los protagonistas, pues todo lo que se estaba presentando, todo lo que se estaba pasando, y hoy queremos hacernos eco de la noticia de que esta edición pues ha atraído cifras récord de asistencia. Para hablar de este asunto tenemos al otro lado de la línea a Silvia de Juanes. Ella es directora representante oficial de Messe Berlín en España. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, muchísimas gracias por el caso que nos haces. Siempre es un auténtico placer poder hablar con la fuente directa, con los auténticos protagonistas de las noticias a las que tratamos. Estábamos comentando cifras récord de asistencia. Sí, la verdad es que ha sido otra vez, siempre en preferia, ¿no? Estás un poco nervioso con qué es lo que va a pasar al final, ¿no? Y qué es lo que vamos a sentir y ver en los pabellones, pero desde luego la sensación súper positiva en general. Por supuesto, como todo el mundo, tendremos cosas que mejorar y siempre estamos muy atentos a aquello que no surge como esperamos para poder mejorarlo para las próximas ediciones, pero sí, hablamos de más de 67.500 visitantes profesionales y 23.500 personas representantes de empresas expositoras, ¿no? Nosotros lo dividimos un poco entre quién es expositor y quién es visitante. Ya habéis abierto reservas, visto estas cifras, para ir pensando en los stands de la edición de 2026. Sí, al final es un trabajazo, es un gran trabajo poner sobre papel todas las peticiones que tiene cada expositor. Nosotros trabajamos de manera muy individualizada, de tal manera que un expositor este año igual, pues por ejemplo, trae una máquina que quiere enseñar, entonces necesita un stand más alargado porque es de clasificación, ¿vale? Y el año que viene no la trae por cualquier cosa. Pues claro, ese stand va cambiando y modulando, entonces intentamos darle a cada expositor lo que realmente pide, cosa que hace que el proceso de emplazamiento, ¿no?, dentro de los pabellones sea difícil y sea un poco más largo igual. Por eso queremos empezar cuanto antes. Sí, pero este esfuerzo y empezar cuanto antes tiene traducción a la hora de ver las cifras de gente que está contenta. Te lo digo por dos cosas. La primera es porque a mí, gente que ha estado organizando en la feria, me ha venido a decir, con lo complicado que es llevar un stand a una feria como esta, en Alemania, dentro de la complicación, en Messe Berlín, te lo ponen muy fácil. Y por otra parte, según he estado viendo las encuestas que habéis podido hacer, 9 de cada 10 encuestados están planeando volver, y hay cifras de en torno al 94-95% de sensación positiva. Exacto, la verdad es que es gracias, la verdad es que, somos lo grande que somos, yo creo, porque la gran mayoría repite, ¿no? Más o menos el 90% de nuestros expositores vuelve al año que viene. Entonces, si ya llevas una trayectoria exponiendo los últimos 10 años, o 15 o 20 incluso, pues tienes muy claro qué es lo que necesitas. Y ya puedes hacer la solicitud de espacio para el año que viene porque lo sabes, ¿no? Sabes a día de hoy qué es lo que vas a necesitar. Pues mira, hago ya esta parte de papeleo y me lo quito, y así no se me acumula luego. Y para nosotros, por supuesto, cuanto antes se dé de alta todas esas empresas, ¿no? Al final, pues nos ayuda a gestionarlo todo mucho mejor, desde la parte de facturación hasta pues que manden los certificados ecológicos para entrar en la ruta ecológica, ¿no? Es que son como muchos detalles que tienen que ir haciendo, que tenemos un deadline, ¿no? Para dar de alta a tus coexpositores, para que estén luego en el catálogo online, para que estén en el catálogo impreso, revisa los datos. Pues si para todo eso tenemos un poquito más de tiempo, yo creo que las empresas también lo agradecen. Desde luego que sí. Vamos a hablar también de sensaciones porque, quería preguntarte, ¿cómo has visto la participación de empresas por parte de España y en concreto por parte de Almería, que es lo que a nosotros nos compete? Claro, pues a ver, este año tenemos una participación
muy fuerte de las empresas españolas. Hemos contado con un total de 268, número arriba, número abajo, porque bueno, siempre al final, si alguna, incluso si va dentro con un pequeño mostrador, ¿no? Lo que sea dentro de una de las comunidades, si al final no pueden venir, pues les quitamos de la lista. Entonces, bueno, sí. Más o menos esas son las cifras. Y bueno, pues este año además Andalucía Trade ha llevado unas 30 empresas andaluzas dentro del espacio de Andalucía y unas 30 empresas fuera del espacio de Andalucía Trade, que hace que sea una participación muy notoria dentro de que es una feria súper internacional con expositores de 95 países. Uh-huh. ¿Y qué me puedes decir de la presencia de empresas de terceros países que podrían ser competencia nuestra? Estoy hablando de Egipto, Turquía, todo eso. Pues mira, justo estos dos países que me nombras son los que más han crecido este año en comparación con el resto de países dentro de Fruit Logística. Están apostando muy fuerte por ir cada vez, por exportar cada vez más lejos, por adentrarse en el mercado europeo y de hecho también se veía, ¿no? En los pasillos, no sé si habrás oído o visto, había mucha publicidad también de estos países productores. Entonces están invirtiendo mucho en hacerse un hueco. Por eso yo siempre llamo a las empresas españolas a no... Bueno, es verdad que tenemos una posición muy buena. En general España es un referente, pero no hay que dormirse en esa posición y hay que seguir luchándola. Y yo creo que bueno, la competencia a todos nos hace más fuertes, pero pero hay que tener cuidado y no dormirse. Así que estar presentes en eventos internacionales, llevar la marca a España, explicar cómo se produce en España, qué tipo de productos tenemos y cómo lo hacemos es fundamental, y utilizar herramientas como Fruit Logística pues es el momento para hacerlo. Quería preguntarte también por un tema que estuvimos tratando en la anterior entrevista. Me refiero a los FLIA, a los Fruit Logística Innovation Awards. Ya estuvimos comentando, ¿no?, que había dos categorías, una más para iniciativas tecnológicas y otra donde sí que más se agrupaban los productos. Me estuviste comentando que, bueno, muchas veces no podía competir un producto tecnológico con un producto que se podía dar a probar, por eso se habían hecho estas dos categorías. En la categoría del premio de la innovación se lo ha llevado Onyx Orange, que bueno, era uno de los candidatos españoles. Y en la parte tecnológica tenemos un software, ¿no?, si no me equivoco, de Israel, que, 50% menos de esfuerzo, 30% menos de pérdida de cultivo. Es un tema también de detectar plagas. No sé si nos puedes hablar un poquito de estos dos ganadores. Bueno, a ver, el Croptimus Wins, ¿no?, al final es una tecnología aplicada para conseguir pues aumentar la sostenibilidad y la eficiencia. Y yo creo que es un poco la guía que bueno, más que creo, estoy convencida que es la guía que hay que seguir en ahora y en el futuro, ¿no? Al final lo que quiere el agricultor es producir lo más posible en las mejores condiciones posible con la menor pérdida posible. Y esos son los tres factores que une esta tecnología. Al final es verdad que en el FLIA Technology pues los que están nominados tienen la posibilidad de presentar en un pequeño speech, en una pequeña presentación a los visitantes profesionales que estuvieran apuntados y que estuvieran interesados, pues pudieron cada uno explicarle, ¿no?, qué hacía su tecnología. Entonces muchas de ellas van dirigidas lógicamente hacia este objetivo. Uh-huh. Y bueno, ese ganador por parte de uno de los productos españoles, me comentabas la otra vez que siempre ponías un ojo en los candidatos españoles. En este caso ha sido la naranja Onyx de Amfresh, Spain Citrus. Bueno, pues tenemos que estar contentos, ¿no?, de que haya habido un ganador español.
Desde luego, además me tuve la suerte, bueno, de estar hablando con ellos in situ, ¿no? Cuando dieron el FLIA y bueno, me contaban que era un camino de más de 13 años en el que han estado trabajando para, bueno, pues para esa naranja que encontraron en el campo de manera fortuita, o sea, fue pues por generación espontánea dentro de un árbol, pues consiguieron que fuera algo que luego se pudiera reproducir, ¿no? Para tener un producto final que se pueda explotar, ¿no? Entre comillas, quiere decir que se pueda sembrar, que tenga una larga durabilidad, que por supuesto tenga un sabor bueno, y además, bueno, con ese color que tiene tan espectacular, puedes jugar un montón, ahora que todos somos grandes chefs, puedes Claro. jugar un montón a darle mucho color a los platos. Ujú. Bueno, algo que también caracterizaba la edición de este año ha sido la gran cantidad de ponencias que había repartidas a lo largo de los días de la feria. ¿Cuáles han sido las sensaciones bueno, pues sobre todas estas ponencias? Pues a ver, en general la verdad es que la afluencia a las ponencias siempre es muy buena, cosa que nos alegra, porque sabemos que en el momento de la feria muchas veces, bueno, pues tú has querido ir a una presentación y pues te ha surgido que has empezado a hablar con un cliente con el que querías, bueno, pues conseguir un contrato o una relación a largo plazo, lo que sea, y al final pues no has podido ir a la ponencia, y aún así cada vez nos sorprende lo numerosa que es la asistencia a todas las ponencias. También como están muy sectorizadas, ¿no? Pues claro, hay a visitantes que les interesa un tema y a otros otro. Entonces, al ofrecer este amplio abanico, siempre tenemos diferentes visitantes para diferentes ponencias. Y luego lo bueno es que lo pueden ver en diferido, ¿no? Que luego a través de la aplicación Fruit Logística Online, que además es gratuita, eh, pueden entrar y ver todo ese contenido según les vaya interesando y según vayan teniendo tiempo. Pues vamos a remarcar esto, aplicación Fruit Logística Online para poder revisar todos los contenidos y todas las conferencias que ha habido a lo largo de la feria, por si alguien estaba interesado en alguna que no ha podido ver, como has dicho, porque tenía en ese momento algún trabajo o alguna reunión, etcétera. Fruit Logística Online se llama la aplicación, ¿verdad? Sí, vamos, más que una aplicación es a través de la página web, que lo he A explicado través un de la poco mal. página Pero web. bueno, vas a través de la página web a visitar y la tercera opción pone Fruit Logística Online y es gratuita. Entonces ya entras ahí y puedes ver todo lo que se ha presentado y entras en cada una de las presentaciones y las puedes ver. Ujú. Última pregunta. Durante la feria estuvimos haciendo eco de muchas noticias que, bueno, salían de, por ejemplo, el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía o de otras instituciones, etcétera, ¿no? Ha habido también ese trabajo de noticias, ese trabajo político dentro de la feria y, bueno, pues así también pues se ha hablado de la feria, ha habido actualidad, ha habido anuncios, etcétera. Quería preguntarte por ese lado también de actualidad que hay dentro del evento. Bueno, es que han venido de varias comunidades, los presidentes, los consejeros de Agricultura, también tuvimos la presencia de la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, que lleva ya 9 años viniendo a la feria, antes como consejera de Agricultura de Extremadura y ahora como secretaria de Estado. Y es que hay un trabajo de protocolo detrás de todas esas visitas también muy importante que llevamos preparando también durante semanas antes de la feria para que todo vaya bien y sobre todo que bueno, este año han coincidido muchos de los consejeros, incluso han tenido una reunión conjunta, cosa que bueno, que también le da peso, ¿no? a la feria y hace que haya muchas más noticias sobre el sector y temas importantes que se tratan allí. Ujú. Pues tengo que agradecerte muchísimo tu presencia en estos micrófonos, Silvia de Juanes, directora representante oficial de Messe Berlín en España. Para nosotros es fundamental hablar de este evento. Y lo único que me fastidia un poco es que vamos a tener que esperar casi un año para volver a hablar. Sí, desde luego. Bueno, me podréis llamar cuando queráis, que seguro que tenemos alguna. Vamos sacando pildoritas durante el año, pero sí que es verdad que lógicamente, justo antes de empezar la feria,
historia es cuanto más tenemos que contar, y si no, pues podemos hablar siempre de Asia Fruit Logística, que es en septiembre en Hong Kong, donde también hay muchas empresas ya españolas viniendo a llegar al mercado de todo Asia-Pacífico. Pues muchísimas gracias de nuevo y vamos a estar muy atentos a toda la información, todas esas pildoritas que salgan. Muchas gracias. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Vamos ahora con otra entrevista y es que tenemos al otro lado de la línea a Julia Montoya. Ella es profesora en el CEIP Torrequebrada de Aguadulce. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y esta entrevista la estamos realizando porque vais a organizar unas jornadas de agroecología llamadas el Jardín de los Sueños, y es una actividad que se organiza por parte del CEIP Torrequebrada por el programa Aldea, y donde colabora el AMPA a los Gigantes, colaboran las empresas Agrobio, el Plantel, también el Jardín Botánico Andalusí La Almunia del Sur, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas, COITAL, la Asociación de Educación Ambiental, el Árbol de las Piruletas. Cuéntame un poco. Esto se trata de concienciar a los más pequeños sobre la importancia de la agricultura que nos rodea, ¿verdad? Sí, es un poco acercarles a lo que tenemos en el entorno, y además a trabajar el valor de la educación medioambiental y de la agricultura ecológica principalmente, porque lo que queremos es que ellos entiendan que la agricultura ecológica, pues en teoría, aparte de que daña menos el medio ambiente, también es más saludable. Entonces, de esa manera, cuando no utilizan conservantes y se hace todo de una forma más ecológica, pues queremos que lo conozcan, se acerquen y un poquito trabajar eso dentro de nuestro Jardín de los Sueños en el colegio. Y cuéntame, ¿de qué trata esta iniciativa? Bueno, pues la idea, se ha invitado a diversas empresas del sector para estructurarla, hacer como una mesa de expertos, donde cada día se trabaja una temática vinculada al mundo agro. Es como una especie de pequeño ferial, como el que hacen a nivel agroecológico, o agricultura, principalmente en el Palacio de Congreso. Entonces se ocurrió la idea de hacer algo pequeñito, a pequeña escala, para que los pequeños pudieran entender ese proceso que luego poco a poco, de alguna forma, vamos trabajando dentro de nuestro huerto escolar, que, como bien has dicho, se llama el Jardín de los Sueños, que no se nos olvide de la Mariquita Juanita y sus amigos, porque yo vengo de trabajar con el proyecto de la Mariquita Juanita en otro centro, y queríamos fundamentar e introducir la filosofía lúdica a través de los cuentos dentro de este proyecto también en el centro, y ayudar a la infancia a generar esa reflexión, esa acción directa en el entorno, y siempre desde una perspectiva lúdica y generando su propia opinión, que el alumnado se sintiera empoderado para poder actuar sobre ello. Aparte de la propia dificultad que tiene hablar de cualquier tema, en este caso de la agricultura, hay un reto añadido, y es hacerlo comprensible y entretenido para los niños. Yo sé que tú tienes gran experiencia en esto, acabas de comentar que venías trabajando esa iniciativa de la Mariquita Juanita, que también te quiero preguntar por ella, pero un reto, ¿no? Hablar de agricultura a un público como puede ser el infantil. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que lo que hemos intentado es establecer las mesas de expertos de lo más sencillo a lo más complejo, aparejado a la edad. A ver, semillero. Más fácil de comprender lo que es un semillero, bueno, no por los mayores, que también lo entienden, pero a los de infantil, a la hora de presentarle lo que es un ingeniero técnico agrícola, los diferentes ámbitos en los que pueden trabajar, que dentro de lo que es el ámbito de ingeniero, pues igual que los médicos, pueden especializarse en diversas cosas. Eso un alumnado de infantil es muy difícil para que lo entienda.
Y es mucho más sencillo entender lo que es un semillero, cómo se planta una semillita, cómo de ahí nace una planta. Entonces, el semillero ha trabajado con infantil. Hemos intentado graduar las temáticas en función de dificultad al alumnado. De forma que también al año siguiente la jornada y conforme vayan evolucionando en curso vayan trabajando temáticas diferentes y no sea tan bien repetitivo. El control biológico está más asociado al segundo ciclo, que tienen un grado de edad que pueden entender cómo actuar con los bichitos, cómo observar las pequeñas plagas que pueden llegar a nuestro espacio del jardín, pues un poco en esa línea. Entonces, es verdad que todas las personas que están asistiendo a la jornada adaptan su diálogo a un diálogo más fácil y más cercano a la infancia. Además, pues también están preparando diferentes juegos. En algunos casos se llevan plantitas, cosa que a ellos les vuelve. De esa forma es mucho más cercano y aunque nos parezca difícil, pero la infancia al final son pequeñas esponjitas que cuando tú se lo visualizas mucho más fácil, lo entienden rápidamente, por no decir que también hay muchas familias vinculadas a este sector dentro del centro. Uh-huh. Hemos estado nombrando antes una serie de entidades que colaboraban con la iniciativa: el COITAL, el Colegio de Ingenieros Técnicos, 2 empresas, Agrobio, el Plantel, también el Jardín Botánico La Almunia del Sur, el Árbol de las Piruletas, etcétera. ¿Cuál ha sido el trabajo para coordinar todas estas personas? Y también quería preguntarte un poco por la tarea de cada una. Pues mira, el trabajo de coordinar ha sido sencillo. La verdad que yo, desde que nació el proyecto del Jardín de Juanita y surgieron unas primeras jornadas, pues empecé a buscar. Ahí fue la tarea más difícil, porque tuve que buscar contactos, tocar a la puerta de uno, explicarle mi pequeño proyecto locura. Al final son ámbitos en los que habitualmente no están acostumbrados a trabajar, con niños pequeños y con grupos numerosos. Y al principio era un poco como que les daba miedo, pero poco a poco hemos ido generando un espacio de confianza y la verdad que las empresas se implican muchísimo. Y este año hemos contado con algunas empresas del sector, otras que no han podido, y es cierto que a raíz del lanzamiento del cartel hemos tenido muy buena acogida por parte de la familia, y entonces hay familias del sector que se han mostrado interesadas para que el próximo curso o en otras actividades que se planteen contemos con ellos. Así que en ese sentido ha sido fácil. Quería comentarte que dentro del árbol de las piruletas tenemos que destacar a nuestro amigo Moisés Palmero, que es uno de los ponentes que viene a desarrollar la propuesta, que con él vamos a trabajar cómo protegernos de los pajaritos que acuden a nuestro jardín, que les gusta mucho comerse las plantitas que hay en él, y vamos a trabajar un cuento vinculado a un espantapájaros que luego crearemos. Uh-huh. Te preguntaba antes por esa otra actividad, el Jardín de la Mariquita Juanita, porque tú llevas mucho tiempo haciendo todo este tipo de actividades lúdicas, ¿no? Sí, el proyecto de la Mariquita Juanita es un proyecto que se lleva a cabo en más de 7 países, parte de un cuento infantil vinculado, bueno, la verdad que nació de un cuento infantil vinculado a la filosofía para niños, y luego el mismo alumnado que comenzó con el proyecto, que iniciamos dentro de España 4 colegios dentro del país, siendo centros de referencia, uno de ellos el CEI Las Lomas, donde yo me encontraba, y posteriormente el alumnado le pidió a la escritora que creara uno específico del jardín, que nació posteriormente ya al inicio de la propuesta, que vino de mano de Angélica Sátiro, la escritora, y poco a poco pues fue creciendo conforme, porque como es un proyecto que lo que invita es que a la infancia reflexione sobre su acción en el entorno, sobre cómo pueden mejorar, sobre la belleza de la naturaleza, sobre cómo podemos evitar todas las problemáticas que suceden en ella y de qué manera podemos hacer nosotros que eso no suceda, a pequeña escala y a gran escala. A lo largo de todos estos años, que nació en 2016, pues se hicieron muchas acciones, y todas y cada una de ellas guiadas por la infancia. Es más, lo bonito del proyecto es que todo se puede desarrollar, en cualquier centro se puede unir a él, y su crecimiento o desarrollo va en función de la que el alumnado vaya guiando, porque en Mallorca hicieron un jardín de una forma diferente al nuestro. En Galicia, que fue el otro centro de referencia, tenían una pequeña parcela muy pequeñita con la que están haciendo millones de cosas y el alumnado está aprendiendo muchísimo.
Y en Madrid, que fue otro de los centros que lo llevó a cabo, hicieron un jardín vertical a partir de un palé. O sea, cada uno hicimos una cosa, pero lo importante es cómo el alumnado reflexionaba y veían y se empoderaban para poder actuar en su... Aunque consideremos que son pequeños, ellos pueden hacer muchísimas cosas. Uh-huh. Bueno, para terminar, quería preguntarte... ¿qué te mueve a ti a mover todo este tipo de iniciativa? Porque yo supongo que esto tú podrías elegir hacer tu trabajo justo y necesario y en vez de eso, bueno, pues te pones a pensar estas iniciativas, a moverlas. Nos acabas de decir que, bueno, pues también estás en contacto con gente de otros sitios de España y te informas de lo que hacen ellos. ¿Qué te motiva a ti a todo esto? Bueno, yo hace unos años, porque soy, no sé si de llamarlo como culo inquieto, a mí me gusta hacer cosas diferentes, a mí no me motiva, me motiva combinar, ¿no?, la enseñanza tradicional, pero me gusta introducir las cosas nuevas. Creo que el alumnado necesita innovación, necesita cosas diferentes que lo saquen un poco de la rutina en la que se encuentran y de la metodología tradicional, porque hemos evolucionado y la educación tiene que evolucionar. Entonces, durante muchos años yo asistí a diferentes formaciones y en una de ellas conocí a Tonucci y a Angélica Sátiro, y empecé a seguir el proceso que proponía de trabajo Angélica Sátiro a través de la filosofía para niños. Me enamoré, empecé a formarme en esa metodología. Y bueno, cuando Angélica nos lanzó la propuesta de la creación del proyecto, pues me fascinó. Y creo que es algo que acerca a la infancia a la naturaleza, que hoy en día viven muy alejados pues somos muy urbanitas, muy alejados de lo que es el contacto directo con la naturaleza. Y eso es necesario, que se sensibilicen para poder entender cómo ayudar a que nuestro futuro mejore, porque son la generación del futuro y el día de mañana, si no nos movilizamos, pues posiblemente nos quedemos sin planeta. No hay un planeta B, hay que cuidar que no lleguemos a esa situación. Entonces, pues a partir de esa propuesta y del trabajo metodológico en filosofía para niños, porque yo creo que la infancia tiene una voz, pueden actuar sobre lo que están haciendo, pueden opinar y tienen que aprender a escuchar, pero también argumentar el porqué de las cosas. Entonces, desde esta propuesta de filosofía para niños se trabaja mucho en esa línea, se ayuda a que el alumnado se escuchen unos a otros, reflexionen sobre lo que están escuchando, cada vez que dan una opinión argumenten con una base, y sean capaces de entrar no en un debate, pero sí yo argumento esto, tú argumentas lo otro y yo estoy de acuerdo. O sea, yo respeto tu opinión, pero tengo la mía propia. Dentro de esos diálogos parece difícil, pero la infancia es capaz de escuchar y a la siguiente sesión de trabajo con ellos, pues incluso de decir, no, yo es que ahora no opino igual, he cambiado de opinión y pienso lo mismo que mi compañero. Con lo cual, ¿qué estamos haciendo? Ayudándoles a pensar. Entonces yo creo que eso el día de mañana genera un buen futuro para ellos, que tengan sus propias ideas y sean capaces de llevarlas a cabo y de decir, yo respeto lo que tú me estás diciendo, pero yo opino esto por esto y por esto, y no asuman lo que le dicen simplemente. Uh-huh. Creo que eso es una buena proyección de nuestro futuro y de nuestra ciudadanía. Pues me uno a tus palabras, Julia Montoya, profesora del CEIP Torrequebrada. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo, muchísimas gracias por sacar tiempo para coordinar estas actividades. Creemos que todo lo que tiene que ver con acercar esas buenas prácticas ecológicas y agroecológicas a la infancia, pues es muy importante. Y una vez más te agradezco que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por darnos voz, y esperemos que se una mucha gente en la línea de estas propuestas, porque la infancia puede cambiar el mundo, así que hay que intentar enseñarle y guiarle en el camino correcto. Muchas gracias. A ti. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Si crees que ya lo sabes todo sobre el pimiento California rojo tardío, prepárate para las novedades de la temporada 2025. Syngenta ha presentado 3 variedades ideales para su cultivo en agosto. Espartanos, la reevolución del pimiento tardío. Yamato, el acorazado extra tardío. Y Balcanes, alta producción de calibre homogéneo.
Contacta con el equipo de Syngenta y prepárate para descubrir toda la rentabilidad que te ofrecen estas variedades. Syngenta, enamorados de esta tierra. Hasta aquí el programa de hoy. Se despide Luis Aracho dejándoles con la maravillosa programación de Marcador Almería. Nosotros volveremos aquí como siempre, aunque estamos siempre conectados en fhalmería.com.